y Podemos impulsa sus primeras iniciativas en leyes. Vamos a escuchar al diputado Javier Sánchez Serna. Decía el presidente del Gobierno en el año 2021 que en el ámbito de la salud mental habíamos pasado del silencio al debate y que había que pasar del debate a las acciones. Pues bien, las acciones siguen brillando por su ausencia. En 2024, por ejemplo, se ofertarán 247 plazas PIR para toda España. Es un 6,7% más que el año pasado, pero mientras tanto, organizaciones como la Plataforma de Infancia nos dicen que las consultas de salud mental entre los menores de edad han aumentado un 47%. Ahora está bien que las señorías del PSOE en esta PNL pidan un mayor refuerzo de especialistas en salud mental. Pero si tan necesario es ese refuerzo, ¿por qué han bloqueado durante 2 años la ley de salud mental que presentó Podemos y que justamente establecía una ratio mínima de 18 especialistas en psicología y psiquiatría por cada 100.000 habitantes? En septiembre de 2021, esta ley fue tomada en consideración por este hemiciclo. Ustedes votaron a favor. ¿Y qué sucedió después? Pues que la bloquearon hasta... Bueno, ahí escuchábamos al diputado del Grupo Mixto de Podemos, Javier Sánchez Serna, anunciando, bueno, pues algunas de las leyes también que están tratando de proponer desde el Grupo Mixto. Como sabéis, Podemos se separó de la coalición Sumar dentro del Parlamento, dentro del Congreso de los Diputados, tras la posición de Sumar impidiendo que pudieran presentar proposiciones de ley o incluso hacer intervenciones, y esta fue la medida que tomó Podemos, sumándose al Grupo Mixto. Son el grupo, digamos, los diputados mayoritarios del mismo, en el que hay pues diputados de otros partidos políticos. Podemos impulsa sus primeras medidas, sus primeras iniciativas desde el mixto. Una es la ley de salud mental, la legalización del cannabis, la protección de Doñana o la reactivación de la ley de familias. Y voy a presentar la mesa que tenemos hoy aquí, y es que hoy tenemos a Dani Domínguez de La Marea, a Marina Merino, politóloga y filósofa, Sara Pérez Santaolalla, analista, Víctor Valdés de Podemos, que llegará dentro de un rato, y empiezo contigo, Dani. Bueno, pues una gran noticia que dentro de las izquierdas vayamos a hablar ya de una vez por todas de políticas reales, de lo que de verdad, de medidas que de verdad le afectan a la gente, y vamos a dejar a un lado los traumas que han acumulado las diferentes fuerzas políticas unas con otras. El trauma de la ruptura entre Sumar y Podemos se debe curar a la interna lo mejor posible, restañar todas las heridas que queden, pero de cara a la gente debemos hablarle de lo que de verdad le importan. Y estas medidas que ha desgranado aquí el diputado Javier Sánchez Serna, creo que muchas de ellas van en esa dirección. Es lo que de verdad le importa a la gente, que es la inversión en salud mental. Estamos ante una de las mayores pandemias de problemas de salud mental que hemos conocido en nuestro país. Proteger Doñana, que también, como hemos visto, ha salido de una de las grandes listas medioambientales internacionales. Y debemos recuperar otra vez el que es uno de los parajes más importantes que tiene este país, la reactivación del anteproyecto de familias que quedó por terminar en la pasada legislatura, y la regularización del consumo de cannabis. Creo que todo esto va en esa dirección de hacer ya política real. Es para lo que Podemos decidió salir del grupo confederal de Sumar e integrarse en el mixto, para poder hablar de política, porque no tenía esa voz que requería en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto, como digo, una buena noticia que de verdad hablemos de política de una vez. Marina Merino. Yo no soy tan positiva en ese sentido, yo no soy tan optimista. Yo quiero recordar que al final Podemos se sale evidentemente porque no ve que tenga voz dentro de ese grupo, pero sí que es verdad que con 5 diputados cualquier proposición es perfecta, cualquier proposición es buena, ¿no? Porque desde luego la capacidad que tiene de volcarse a una medida real o llegar es bastante limitada, más teniendo en cuenta la reputación que tiene dentro de la historia de la política. Con esto no quiero decir que sea la opinión que yo tengo, sino realmente la reputación que poco a poco se le está dando a Podemos. Evidentemente hemos hablado durante muchos días de la manipulación que se ha hecho de este partido y del lawfare que se ha aplicado contra ellos, evidentemente para dañarlos, pero esto no quiere decir que al final su capacidad de acción es extremadamente limitada, y yo quiero decir que esto
al final cuando estás desde esa posición es muy fácil intentar proponer y prometer medidas que sean política real, ¿no? Aunque yo insisto que realmente no veo tanta diferencia entre Sumar y entre Podemos. Yo sigo insistiendo en que siguen siendo medidas socialdemócratas, que siguen sin ser suficientes, que evidentemente garantiza ciertos derechos básicos que son mejores tenerlos que no tenerlos, fundamental, eso es evidente, pero no siguen arreglando o paliando la herida fundamental que al final todas las obreras sufrimos todos los días tras el capital. De poco me sirve tener más psiquiatras que nos den más antidepresivos si no vamos a la raíz de qué es aquello que nos dispara todas esas conductas, que nos dispara todo ese malestar y que nos lleva a situaciones de insalubridad, que es de lo que realmente tenemos que hablar. Ahora bien, insisto, con esto no estoy denostando que haya medidas que intenten pues, ayudar a la clase trabajadora. Quiero decir que no tenemos que celebrarlo como si fueran una victoria enorme, porque llevamos muchísimo tiempo celebrando supuesta victoria de la socialdemocracia y vemos que poco a poco la clase trabajadora sigue sufriendo más. Sara Pérez. Sí, yo creo que Marina daba un poco con la clave. A mí, de las iniciativas que va a presentar Podemos hoy durante el Pleno y que van a llevar a cabo durante este tiempo, la que más me llama la atención, o quizás la que más me interesa, es la ley de salud mental. Pasa una cosa, está muy bien hablar de leyes y potenciar y legislar sobre la salud mental, está muy bien el por fin pararse a escuchar a un tema que había sido tabú históricamente. Está muy bien el invertir en equipos psicológicos y que todo el mundo tenga un acceso a una psicología y que deje de ser un privilegio y empiece a ser un derecho, pero también hay que recordar qué nos lleva a visitar un psicólogo. Si tú no llegas a fin de mes, te lleva a visitar un psicólogo. Si el coste de la vida no puedes alcanzarlo, si para ti pagar un alquiler, si para ti cobrar un sueldo, si para ti vivir te está costando la propia vida, ¿de qué te sirve esa inversión en psicólogos? Oye, está muy bien, pero hay que tener en cuenta qué nos lleva a visitar a estos profesionales. Entonces, hay que hablar de salud mental, pero hay que hablar de la mejora del salario mínimo interprofesional, hay que hablar de la subida de las pensiones, hay que seguir intentando que de alguna manera intervenir en el mercado y sobre todo cuando hablamos de vivienda, que no se deba permitir los alquileres que hoy tenemos aquí en la ciudad de Madrid, que es imposible vivir aquí, estamos sobreviviendo como podemos, y hay que hablar de todo esto para que nuestra salud mental por fin esté protegida y por fin sea escuchada. Entonces, estas iniciativas que apoyo, entiendo y defiendo, espero que se estudien y se analicen con más profundidad. Marina Merino. Sí, yo quiero insistir en que al final las medidas de la socialdemocracia, independientemente de que Sumar y Podemos no son lo mismo, lógicamente, pero siguen siendo dentro de una política socialdemócrata. Eso es lo que yo quería intentar decir, que ya el chat está diciéndome que, que Sumar y Podemos es lo mismo. Pero, insisto, yo cuando quiero explicar las deficiencias de esas políticas socialdemócratas, es hablando que vamos a intentar tapar con una tirita un pinchazo dentro de un flotador que está poco a poco hundiéndose, que no sirve de flotador ya ni siquiera, porque el origen de todas estas políticas intervencionistas tenían un sentido, para así decirlo, en un periodo histórico donde sí que había un margen económico como para que los estados pudiesen llevarlas a cabo. Hoy en día vemos que tenemos una tasa, por así decirlo, mucho más reducida para poder hacer este tipo de intervenciones por parte del Estado, este tipo de ayudas, y lo que nos lleva es que siguen siendo medidas insuficientes, y aunque sean medidas suficientes, siguen siendo intentar atajar el problema desde pequeños alfileres, por así decirlo, a un problema general, que al final son las heridas que abren el capital. Sí, por una parte tenemos, pues no sé, la salud mental, por otra parte, mayor acceso a ciertos recursos, un bono del alquiler, tal, no sé qué, no sé cuántas, pero la realidad es que seguimos teniendo que levantarnos para ir a trabajar, seguimos teniendo que comiéndonos horas de trabajo, independientemente de que sean menos, seguimos teniendo que conciliar una familia que no se cuestiona, seguimos teniendo unos roles de género que están integrados, aunque se den medidas para que el machismo poco a poco se vaya disminuyendo, ¿no? La cuestión es que no vamos atajando el problema general y el problema total, y eso es lo que yo vengo a intentar apuntalar. Yo es que soy, creo que la antítesis con Marina en lo que es la celebración de las pequeñas victorias. Como creo que no he analizado, ¿no? lo que es el back de estas medidas, simplemente he celebrado que hablemos de medidas, o sea que hasta ese punto he llegado ya
con lo que sucede dentro de la izquierda, que celebro el que hablemos de medidas y no hablemos de la interna, de los vetos, de las rupturas y de los traumas, ¿no? Y eso era un poco lo que yo quería poner en valor en la primera intervención, ¿no? No entrar a valorar las medidas como tal, que al final no dejan de ser propuestas que, como bien ha dicho Marina, es de un grupo parlamentario muy reducido, integrado dentro del grupo mixto y que tendrán la lejanía que se le quiera dar desde el Congreso de los Diputados, ¿no? Dependiendo de si los grandes grupos, y sobre todo aquí me refiero al Partido Socialista, si quieren de verdad coger el guante de esas medidas. Pero simplemente quería apuntar eso. Celebro que hablemos de una vez por todas de política, de real, de lo que de verdad le afecta a la gente, porque son medidas que de verdad le afecta a la gente. Algunas de ellas más que otras, evidentemente, ¿no? Y no por eso son ni las más importantes de la legislatura ni las que van a marcar el transcurso de lo que queda de año político. Pero como digo, que hablemos de políticas de una vez, que de verdad los grupos empiecen a negociar para intentar sacarlos adelante, que medidas tan importantes como las que tienen que ver con la salud mental sean prioritarias en una legislatura, creo que es de celebrar. Y a partir de aquí, evidentemente, a presionar, tanto desde fuera del Congreso de los Diputados como dentro del Congreso de los Diputados, para que las medidas sean realmente, que realmente afecten a la vida real de las personas y la hagan un poquito mejor. A ver, compañeros y compañeras, gente que estáis aquí en el chat, ya que Marina Merino ha hablado del chat y el directo del programa. Estamos esperando que llegue Víctor Valdés, que ha tenido un problema con el coche, entonces llegará en breve. O sea, siempre intentamos que haya representación de partidos políticos también en la mesa, y va a venir Víctor como representante de Podemos para este debate. Lo digo porque luego me llamarán sumatorio madaleno de más pis, como me dicen en redes sociales, entonces no es que esté haciendo un boicot, claro, no esté haciendo un boicot a Podemos desde Canal Red, sino que estamos expectantes para que pueda llegar a la mesa del programa. Dicho lo cual, le doy turno a Sara Pérez. Sí, lo que es llamativo es cómo al final quien lleva las riendas de nuestras vidas y quien se preocupa verdaderamente dentro de lo que entendemos como política es siempre los partidos de izquierdas. O sea, al final un tema tan grave y tan importante y que nos ha acompañado durante muchísimos años, que ha sido mucho trabajo el que las asociaciones por la salud mental, porque dejase de ser un tabú, que muchas personas cada vez más públicamente, sobre todo personas de un mundo más conocido, hacían mensajes y discursos por una salud mental para todos. Al final, gracias a este trabajo y gracias a que hoy partidos como Podemos llevan esto a cabo, vamos a tener una vida mucho más saludable, o por lo menos nuestra salud mental va a estar mejor cuidada. Esto me gustaría que al final, que es algo que nos afecta a todos, tomase la derecha cierto posicionamiento y tuviese en esto algo más que criticar, que abstenerse, que no estar de acuerdo, porque también la gente de derechas y la gente de otros partidos les afecta, entiendo yo, y tienen problemas como tenemos el resto. Entonces, al final es un poco lo de siempre, la historia de que en la vida y en la normalidad y en el día a día toman las riendas sobre cosas tan determinantes partidos de la izquierda. Me gustaría que no se quedase en una simple ley, que acabe y que pueda obtener y tener dentro muchas variantes para mejorar la vida de los españoles y de las españolas, porque lo decía antes, y es que es verdad, o sea, no es simplemente una atención psicológica, que también, que el poder pagar, no podemos permitir que en un país sea más caro el ir a un psicólogo que el tomar un antidepresivo, no podemos permitir que en un país una consulta psicológica valga 70 euros y valga 1 euro un diazepam, no podemos permitir estas cosas, no puede ser, no debemos, porque al final se convierten en privilegios y no en derechos para todos. Si tú puedes permitirte un psicólogo y yo no, porque a ti te lo puedan pagar tus padres y a mí no, o a ti te lo puedes pagar con un sueldo y yo no puedo porque tengo que pagar un alquiler, estamos hablando de privilegios. Y la gente incluso que puede permitirse y que puede estar rodeada de privilegios tiene muchos menos problemas que la gente que no puede permitírselo, porque eso también es una realidad. Sí, la salud mental nos afecta a todos, sí, pero es verdad que el que tiene dinero para llegar a fin de mes, el que tiene una casa a su nombre, el que tiene un trabajo estable, el que incluso no tiene que ir a trabajar, el que tiene todo bastante más ordenado en su vida que el que
que todavía vive en un piso compartido con 4 más, el que tiene un trabajo que no sabe si en enero le renovarán, el que de alguna manera no tiene nada garantizado, lo sufre mucho más y no tiene derecho a esa atención y no se le está blindando esa atención. Entonces esto también hay que hablar, porque la salud mental también es de clases y es lo que pasa en este país, que todo es de clases. Hay una diferencia de clases en todo lo que se lleva a cabo. Entonces, para la gente con una renta más baja, para la gente que tenga un salario menor, esta gente tiene que estar protegida y esta ley tiene que proteger a toda la clase media. Sobre el asunto de la salud mental, justamente Javier Sánchez Serna ha desvelado, por otro lado, que la proposición no de ley de los socialistas para un pacto de Estado sobre la salud mental no la van a apoyar al entender que es un sinsentido llevar a la Cámara una iniciativa vacía que es un paso atrás. Esto es lo que ha dicho el diputado de Podemos, quien dice que en consecuencia se decantan por abstenerse. Durante su comparecencia en el Congreso, además, Sánchez Serna avanzó que Podemos va a recuperar la Ley General de Salud Mental, que ya impulsó la pasada legislatura y que propone un ratio mínimo de 18 profesionales por cada 100.000 habitantes. Marina. Yo quiero, ahora ya que estamos hablando directamente de salud, porque salud mental, yo creo que deberíamos hablar directamente de salud. Creo que tendemos a hacer bastantes meriologías. Cuando hablo de meriología es tomar la parte por el todo y hablar de mente como si fuera una cosa que existe con independencia de un cuerpo, que realmente es aquello que somos y que habitamos. Creo que el problema está también en cómo está diseñada la salud y el sistema de salud, que al final es política, porque la salud también es política, como todo, evidentemente, y sobre todo cuando es un asunto público y se encarga el Estado de financiarla, a menos de momento. Cuando hablamos de salud, hoy en día se habla de una salud reactiva, ¿no? Tenemos un problema y entonces nos encargamos de ello. En vez de intentar propiciar un sistema o intentar propiciar un contexto, un estado de la cuestión que permita que la gente no se enferme, en primer lugar. Ese es el problema. No únicamente, evidentemente, que haya una desigualdad a la hora de tratar y de reaccionar ante determinados males, malestares, enfermedades, sino que también estos no se desencadenen. Entonces, más allá de eso, una vez que tenemos que reaccionar ante estos problemas, el segundo problema es ver toda la cuestión de la salud como una cuestión, como he dicho, meriológica o separada, ¿no? Por una parte tenemos la mente, por otra parte tenemos, bueno, pues ve al médico digestivo, ve al ginecólogo, ve al médico de cabecera porque te duele la cabeza, y en todos parece que la solución general va a ser no podemos ayudarte porque estás gordo, porque eres mujer, porque no te entendemos, porque estás loco, o vale, sí que te podemos ayudar, toma una pastilla. No hacemos un análisis integral de qué es todo lo que te está pasando y cuál es tu contexto, no hacemos una valoración de cuál es el contexto a lo mejor de tu trabajo, de tu familia, tu contexto genético, ¿no? Todas esas pruebas ya están privatizadas, ya si quieres un análisis más extendido, si quieres ver cuál es el origen de tu problema, págalo. Si te lo puedes permitir, págalo, porque evidentemente desde aquí no somos capaces, porque no nos llega, porque no tenemos los medios y cada vez vemos una salud, un sistema sanitario, quiero decir, más devalorizado, ¿no? Y lo que acabamos teniendo es que incluso en los propios centros privados cada vez hay muchas más colas de espera y esos servicios están más pauperizados porque más gente está intentando acceder a ellos. Como es lógico, la gente intenta tratarse. Y un beneficio al final lo privado, claro. Porque luego pasa una cosa, no por hacer el chiste fácil, pero algo que todos conocemos es el psicólogo de la seguridad social, hablemos de ello, o sea, sí. Nadie quiere ir porque va a entender o se entiende, o muchas veces se ha contado y de esto se hacen chascarrillos aunque no tenga ninguna gracia, y es, bueno, no pongo en duda el nivel profesional de los psicólogos que trabajan en la pública, pero que parece ser que como tardan tanto en atenderte, en dar una fecha, en a lo mejor una consulta en enero y la siguiente en abril, en esos meses, pues es que te sientes desatendido, que no te sientes escuchado, claro. Que parece que tu informe médico, psicológico pasa a un segundo plano, o sea, esto también, y ahí es donde saca el beneficio las consultas privadas, claro. Como siempre. Y luego también, de todas maneras, aparte de que ya hace poco, esta semana ha salido una noticia de que 3 millones de personas en Madrid no tienen un médico asignado, ¿no? Y que cada vez que llegan al médico cambian de médico distinto, ¿no? O sea, quiere decir como persona que les atiende, ¿no? Dime tú qué tipo de seguimiento le estamos dando a los pacientes cuando no únicamente cada vez que ellos van al médico les atiende una persona distinta, sino que si luego además tienen que hacerse cualquier tipo de prueba especializada que la seguridad social o no les cubre o tarda demasiado en cubrirles como para que se quieran encargar de ese problema y no vaya más, les atiende otro médico privado que está cada uno en una clínica que no tienen ningún tipo de sistema interno para hacer un seguimiento, a menos de que sigas pagando más para que te hagan un seguimiento. Dime qué tipo de acceso a una salud es esa, dime qué tipo de salud es esa. E insisto, estamos hablando solamente de la salud que es reactiva, cuando ya de por sí hay un problema.
Pero yo pongo sobre la mesa que a lo mejor lo que tendríamos que plantearnos es que hubiera una organización distinta de la vida como para que la gente no tenga que enfermar. Porque ahora mismo lo que estamos viendo, no únicamente ya estamos hablando del auge del suicidio, que ha subido un 5,6% más el año pasado, por cierto, que lo quiero decir, no estamos hablando de las enfermedades mentales, de la depresión, estamos hablando también de problemas autoinmunes, estamos hablando de alergias, estamos hablando de problemas de inflamaciones y de ansiedad crónica, que al final no son problemas en sí, porque además los médicos intentan verlos como un problema en sí, es una enfermedad en sí. No, es una reacción a un contexto que es constantemente violento contra las personas. ¿Esto quiere decir que si no existiese el capitalismo no existirían las enfermedades? No, esto no es decir eso. Lo que es decir es que el sistema en el que vivimos y la forma que tenemos de organización social y de economía empeora muchísimo más nuestra salud. Y que no únicamente... Hablar de salud no es hablar solo de encargarnos cuando ya hay un problema. Es garantizar que todo el mundo tenga ocio y tiempo libre. Que se entienda el descanso como una parte fundamental de la vida. No únicamente una parte fundamental del trabajo. Que muchas veces estoy viendo como un montón de discursos productivistas últimamente que hablan de la necesidad de un descanso o de reducir la jornada para que se produzca mejor. No, no, es necesario descansar porque la vida es necesaria. Eso en primer lugar, directamente, no para producir para tu respectiva empresa, para trabajar más horas. Que haya un mejor control del consumo, de tanto de alimentos como de otras sustancias. Que haya una organización distinta de las tareas, de la producción, de la reproducción social. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, lo que yo vengo a decir es, ¿desde la socialdemocracia se está haciendo algo real para que eso cambie? No, estamos teniendo medidas reactivas. Y por supuesto que yo quiero que eso siga haciendo, pero no lo siga pasando, pero no lo estoy celebrando. Ese es el cambio, ¿no? Pero creo que, o sea, creo que estas medidas en concreto sí que son unas medidas, en concreto la de la salud mental, es una medida reactiva que pretende poner remedio a un problema que ya existe. Sí. Eso es cierto. Sí. Pero bueno, tenemos también otras medidas que van en intentar que esos problemas no se produzcan. Sí. Es decir, en la reducción de jornada pactada, aunque sea mínimamente, ¿verdad? Que estamos hablando de una reducción de jornada que creo que es hora y media a la semana en el primer año y en el segundo año se aplicará a las 2 horas y media, 37,5 horas. Van en esa dirección, es decir, es verdad que estamos remando en otra dirección. Ahora bien, aquí no nos vamos a hacer trampas al solitario. No tenemos ningún partido en el Congreso de los Diputados, ni ninguna mayoría absoluta revolucionaria como para darle la vuelta a la tortilla y provocar que esto mañana, en lugar de trabajar 8 horas al día, dormir otras 8 y de tener de ocio otras 8, en el mejor de los casos, cuando no se produce, esto no se va a producir para que trabajemos 2, durmamos 10 y tengamos otras 12 de ocio. Esto no se va a producir y tenemos que saber que jugamos con estos mimbres. Con estos mimbres celebremos mínimamente y siempre poniendo en valor lo que tú dices, que esto no va a darle la vuelta a la tortilla, que estemos avanzando hacia medidas como esta, como la reducción de la jornada laboral o como los intentos por poner los mimbres para que la atención psicológica sea de verdad eficaz. Pero yo creo que eso lo celebramos. Sí, pero claro, pero quiero decir, podemos seguir lamentando y chupando y lamiendo nuestras heridas de que no vamos a conseguir la revolución. Y es cierto, es que no la vamos a conseguir. Ahora mismo, tal y como está conformado el Congreso de los Diputados, es imposible llevar a cabo la revolución. Y como esté conformado. O sea, quiero decir, y el problema es este. O sea, yo lo que planteo es, ¿cuánto más tenemos que esperar? ¿A cuántos nuevos partidos o nuevas confluencias tenemos que esperar para que realmente cambien las cosas? Porque a lo mejor lo que tenemos que observar es que el trabajo que tenemos que hacer como sociedad civil no es exclusivamente ir 4 años a votar en unas urnas o militar dentro de un partido y participar en unas primarias. A lo mejor lo que hay que hacer es organizarlo distinto. Siempre que Marina Berino viene a este programa, el debate se convierte en un debate sobre reforma y revolución, ¿no? Y entonces nos remontamos a Rosa Luxemburgo y hablamos de textos clásicos sobre cuál es la vía y la forma. Si sabéis cómo me pongo para que me traéis. Bueno, ¿queréis hacer alguna intervención más sobre las mesas? Sí, me gustaría decir, yo sí celebro lo que estaba trasladando Dani, o sea, yo sí celebro que se tomen este tipo de medidas y que se hable de una ley de salud mental y que, bueno, dentro de lo que pedimos, personas, dentro de lo que pedimos el conjunto de la sociedad, personas como Marina, como yo, que se tienen que llevar a cabo ciertas políticas y mejorar la vida de la gente, esto es un buen inicio de camino, esto es, al final, una dirección que va a
a llevar, o espero que lleve algún día, a lo que estábamos mencionando antes. Pero por algo hay que empezar. Han tardado mucho, estamos en pleno año 2023, ya casi en el 2024. Sabemos que el suicidio en nuestro país es el mayor número de muertes. O sea, cuando anualmente se hacen los recuentos de enfermedades, de muertes naturales, sabemos que muere más gente por suicidio en nuestro país que por atropellos de coche. Entonces tenemos un problema. Ya lo teníamos si en vez de ser 1000 muertes hubiese sido una. Ya lo tenemos si en vez de ser 100 personas las que piensan en quitarse la vida son 2. Y el problema sigue ahí. Pero es verdad que hay que celebrar estas iniciativas por parte de Unidas Podemos, del Partido Socialista, de Sumar, de todos los partidos que saquen, que lleguen a un acuerdo y que pacten por mejorar la salud de cada uno. Es verdad que esto no es suficiente, que esto sirva de iniciativa a un largo camino, o no tan largo, ojalá fuera más corto y poderlo recorrerlo antes, pero que esto no queda aquí como quedan otras cosas y como quedan otras leyes en el tintero, que hemos conseguido mucho, pero si no hubiese sido porque cuando subieron el salario mínimo interprofesional la gente seguía manifestándose y quejándose y consiguieron, en vez de subirlo 100 euros, subirlo 200 y subirlo 300, y recordar esas subidas del Partido Popular donde había 4 euros de subida en el salario mínimo interprofesional, donde ni siquiera lo subían, o a veces subían hasta 3 euros, y ahora tenemos unas subidas del salario mínimo interprofesional que alcanzan más de 1000 euros el salario mínimo. Si no hubiese sido porque en la lucha de las pensiones hubiesen salido cada semana nuestros abuelos y abuelas a manifestarse y a reivindicar una subida de pensiones, ahora no tendrían una pensión digna, o como están consiguiendo en este último año. Entonces la cosa no queda aquí, quedará en que sigamos trabajando, en que esto está muy bien para empezar, para tener ya un pasito más en el camino, pero seguiremos exigiendo que esto sea un derecho para todas. Simplemente, ¿no? Me gusta siempre intentar ser todo lo optimista posible, porque creo que la gente también necesita este optimismo. Y me explico. Lo que no podemos es estar continuamente, como decía antes, lamiendo nuestras heridas, justificándonos por lo que no es, porque corremos el riesgo de trasladar a la opinión pública que todos los partidos son iguales, que da igual a quien votes porque al final nunca pasa nada. Y no es cierto, ¿no? Sara creo que ha desgranado bien lo que sí pasa cuando se vota a determinadas formaciones políticas y lo que no. Que ahora mismo hay una mayoría, no de izquierdas, pero sí plurinacional, que permita apoyar ciertas medidas de progreso, permite esto, que estemos hablando aquí de salud mental y no estemos hablando de problemas que no le afectan a prácticamente nadie, como es el supuesto drama de los ocupas, del que la derecha hace gala siempre que puede. Porque esta es la realidad. La izquierda habla de problemas reales de la gente, lo que de verdad le afecta, porque cualquiera en sí mismo, en sus propias carnes, ha sufrido una lista de espera en salud mental o en cualquier otro tipo de atención médica, o en su alrededor lo ha sufrido, y que haya partidos hablando de estos problemas reales y no dedicando el tiempo a perder el tiempo hablando de otros debates como los supuestos dramas de los ocupas, pues de verdad creo que es motivo de celebración. Siempre poniendo en perspectiva que esto no es el final, que hay que seguir empujando, evitar que la gente se quede en casa. Pero evitar que la gente se quede en casa también implica esto, también implica ponerle un poquito de optimismo y resaltar cuando algo se hace bien, aunque no vaya a significar el cambio total del sistema. ¿Qué os parece algunas de las otras medidas, como la legalización del cannabis, que ha supuesto pues, un debate también intenso en la izquierda durante mucho tiempo, ¿no?, sobre cuál debe ser la posición sobre la regulación de determinadas drogas? Se habla del cannabis como, bueno, pues como una droga con particularidades propias que podría favorecer su legalización y su comercialización por parte del Estado. Hay muchos países, ¿no?, que ya efectivamente han llevado a cabo medidas similares. El caso de Uruguay es paradigmático, ¿no?, con Mujica en su momento. Me preguntas a mí primero, ¿eh? Bueno, yo quiero decir que creo que la decisión de la legalización del cannabis en España es una decisión que parece que plantearla desde un grupo político es algo muy como nuevo, ¿no?, distinto, revolucionario, pero en realidad lo que llevan diciendo las farmacéuticas es que desde hace bastantes años es una cosa que va a acabar ocurriendo de una manera u otra, porque hay un interés de mercado muy alto y porque sobre todo interesa mucho la comercialización que se pueden hacer a partir de los productos que se pueden sacar de esos productos. Entonces realmente
realmente yo creo que más allá de la legalización de la droga en sí, el interés, que no únicamente por parte de Podemos, digo, aunque esto sea una de las propuestas que se hace, sino que también a lo largo de Europa pues, ha habido otros grupos que las han planteado, incluso no tan de izquierdas, este interés detrás también tiene un interés farmacéutico. Entonces, bueno, creo que el problema de la droga y el problema del consumo es algo que hay que mirar de forma, intentar no ser esencialista con ello ni únicamente reducirlo a que es algo malo o es algo bueno, ¿no? Creo que hay que tener una visión al final de clase del tipo de consumo que se hace, cuál es el consumo, o sea, cuál es el fin del consumo, si es un consumo recreativo, si es un consumo paliativo, si es un consumo social, si es un consumo que no es social para socializar, sino que está medido por tu círculo, por tu contexto social. Sí, entonces, como que hay distintos factores que yo creo que hay que valorar con esto. Yo creo que no está mal que se tenga un debate en torno a las drogas, pero sí que creo que para tener un debate de calidad respecto a las drogas habría que tener un debate también con la necesidad de consumo de determinadas sustancias en la sociedad que tenemos, insisto. Y creo, perdón, y ya por terminar, que si además lo unimos con la cuestión de la salud mental, deberíamos hablar de otras drogas que sí que son legalmente administradas y que están precisamente dadas por este tipo de profesionales de la salud. Eso sí. Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos en el Grupo Mixto. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantado. Presentáis algunas de vuestras primeras propuestas tras la salida de la coalición Sumar dentro del Congreso de los Diputados. Hoy, desde el Grupo Mixto, estábamos hablando justo de algunas de las que planteabais: la ley de salud mental, la legalización del cannabis, la protección de Doñana y la reactivación de la ley de familias. ¿Cuál urge más, Javier? Bueno, son todas muy importantes, ¿no? Y la verdad es que para nosotros, por ejemplo, la ley de salud mental pues era una prioridad el registrarla. Ayer mismo en el Congreso de los Diputados teníamos un debate de nuevo sobre el tema de salud mental. El Partido Socialista traía una PNL. Para quien no lo sepa, pues una PNL es una proposición no de ley, como una declaración política, pero que no compromete a nada. Y justamente ayer le recordábamos al Partido Socialista que hace 2 años que el Congreso de los Diputados pues aprobó una ley general de salud mental que fijaba una ratio mínima de 18 profesionales de la psicología y de la psiquiatría por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo la media está en 6, 3 veces menos que la media de la Unión Europea, y que no necesitábamos más PNLs o pactos vacíos. Necesitábamos que esa ley que se aprobó en el Congreso se volviera a presentar, la ley de salud mental de Podemos, y esta vez sí se tramitara, ¿no? Porque se ha tenido 2 años bloqueada y sin poder trabajar. Por tanto, había cuestiones que trabajamos en la legislatura pasada que la mayoría del Congreso reconocía que eran legislaciones avanzadas e interesantes que no se podían perder en esta. Y bueno, recordar una vez más que Podemos pues, ha tardado 6 meses en poder registrar estas proposiciones de ley porque no teníamos firma en el anterior grupo parlamentario de Sumar y hemos tenido que ir al grupo mixto para poder registrar algunas de las iniciativas que ya teníamos trabajada, como digo, de años anteriores. ¿Cómo es posible, Javier? O sea, es decir, pertenecéis al grupo parlamentario Sumar, vosotros, digamos, redactabais vuestras proposiciones no de ley y estas no las firmaba el grupo parlamentario. Sí, la gente tiene que saber que los grupos parlamentarios tienen portavoces y luego tienen portavoces adjuntos. Y los portavoces adjuntos tienen lo que se llama firma para presentar una iniciativa, una PNL o una proposición de ley. Nosotros éramos, junto con Izquierda Unida y con Más País, pues los únicos miembros de esa coalición que se presentó el 23 de julio, que se llamó Sumar, que no teníamos firma, con la salvedad de que nos encontrábamos con que Izquierda Unida y Más País no se encontraban con problemas a la hora de pedir esa firma, y nosotros cuando solicitábamos registrar proposiciones de ley que ya teníamos trabajadas y hechas, por ejemplo, la proposición en defensa de Doñana y de dotar de personalidad jurídica a Doñana, pues se decía que esa proposición de ley no representaba a todo el grupo y que se tenían que hacer grupos de trabajo ad hoc para adaptar esas proposiciones que quería presentar Podemos para que fueran de todos. Huelga decir que esto solo se hacía con nosotros. Bueno, ha sido una situación difícil la de estos meses, pero creo que al final se ha solventado, no de la mejor manera, porque creo que se podía haber trabajado simplemente como se trabajó en legislaturas pasadas, donde cada grupo, los comunes, Izquierda Unida, tenía margen de autonomía para presentar las iniciativas que trabajaban como partidos y sujetos propios, pero ahora de lo que se trata pues es de
de volver a trabajar y de tener capacidad de hacer política parlamentaria. También planteáis algunas otras medidas como la legalización del cannabis, de la que estamos aquí hablando, la protección de Doñana, la reactivación de la ley de familias. ¿Creéis que puede llegar a salir adelante esto, teniendo en cuenta, bueno, pues que es obvio que desde el grupo mixto se puede tener quizá menor margen de actuación que desde un grupo parlamentario más amplio, ¿no? Creemos que pueden salir porque eran medidas ampliamente aceptadas la legislatura pasada y porque algunas ya estaban muy avanzadas. Hay que recordar que, por ejemplo, la ley de familias fue aprobada por el Consejo de Ministros y de Ministras el pasado mes de abril. Lo que sucede es que tuvimos entre medias una convocatoria electoral. Esa ley nunca se llevó del Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados para comenzar su trámite y ahora lo que intentamos es bueno, pues que el Gobierno se comprometa con lo que aprobó hace unos meses, que la traiga de una vez y además que se pueda ser más ambicioso. Por ejemplo, yo creo que la legislatura pasada avanzamos mucho en el tema de la conciliación. Se aprobó, por ejemplo, 5 días de cuidado para tu hijo, para tus familiares, en caso de que se pusieran malos. Ahora, por ejemplo, se trataría de ampliar esa serie de supuestos para que no sea un permiso muy restrictivo, o se amplió las 8 semanas para la conciliación no retribuidas y creemos que esta legislatura se puede avanzar algo más haciendo de esos permisos de esas 8 semanas para padres de niños menores de 8 años, pues 8 semanas retribuidas. Creemos que en el tema de la conciliación hay un amplio acuerdo entre muchos grupos de la Cámara, incluso la derecha tradicional habla de que faltan políticas públicas en apoyo a las familias. Y por tanto, pues nuestro papel aquí es que esta no sea una legislatura de trámite, que lo que se logró avanzar en estos temas como la conciliación, como el reconocimiento de la diversidad familiar, pues vayan a más en esta legislatura y para eso van a estar nuestros votos. Nuestros votos siempre van a estar para seguir ampliando derechos porque consideramos que esa es la mejor forma de pararle los pies a los reaccionarios en este hemiciclo. Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos en el Grupo Mixto, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo. Un abrazo. También te quiero preguntar, aprovechando que te tengo aquí, que antes no te tenía en programa, sobre las proposiciones de ley que se han hecho hoy, que ha presentado Podemos desde el Grupo Mixto, las primeras proposiciones de ley sobre salud mental, sobre la regulación del cannabis, sobre la protección de Doñana. Cuéntanos un poco tu valoración sobre este asunto. La cuestión de fondo yo es que creo que sobre la ley de familias y la ley de salud mental, si me permites, me voy a centrar o enfocar en estas dos, me parecen muy importantes en la medida en que España es un país en el que existen 6 profesionales en la sanidad pública que atiendan a la salud mental, psicólogos y psicólogas, por cada 100.000 habitantes. La media europea está en 12. Esto está hablando, evidentemente, de una falla del propio sistema sanitario público en el Estado español. De tal modo que yo creo que es urgente corregir esta tendencia y, sobre todo, desprivatizar la atención a la salud mental. O sea, lo que estamos asistiendo es como, evidentemente, siempre hay, y más en estas fechas, yo creo, personas que tienen, digamos, problemas de soledad no deseada, personas que tienen problemas de ansiedad, personas que tienen problemas de estrés, que finalmente se ven abocados, siempre y cuando tenga recursos económicos, a asistir a un psicólogo privado. Yo considero que una fuerza que debe democratizar el acceso a la sanidad pública y desprivatizarlo tiene que emprender acciones valientes, como la que estamos viendo. Esta ley de salud mental no es nueva. Ya se han producido diferentes PNLs en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, ninguna sin carga legislativa y, por supuesto, sin carga económica. No se ha dotado de un presupuesto real y efectivo que se aplique a las comunidades autónomas la cuestión de la salud mental. Por tanto, considero que es muy importante que se dote de un presupuesto y que, por supuesto, todas las fuerzas políticas democráticas y progresistas asuman esta ley de salud mental que planteamos como una necesidad. Sobre la ley de familias, bueno, a mí me parece que es una propuesta valiente, que ya fue aprobada en el Congreso de los Diputados en marzo y que evidentemente el Partido Socialista tiene que tener predisposición para emprender el trámite legislativo. Lo que estamos viendo es que hay una multiplicidad de familias en nuestro país que realmente no están teniendo apoyo. Es ley de familias en plural por una razón, porque las familias ya no son homogéneas. Por tanto, yo creo que es importante adecuar las reformas legislativas y adecuar el apoyo del Estado a las diferentes familias existentes, protegiendo la infancia, protegiendo a las familias y, sobre todo, apostando porque, por ejemplo, cada familia tenga una renta crianza de 100 euros al mes por hijo, porque yo creo que eso, en una situación de precariedad como la que se encuentran muchas familias monomarentales, pues la verdad es que sería, desde luego, de un gran impulso y de un gran apoyo. Víctor Valdés de Podemos, muchísimas gracias.